Hola, vamos a ver ahora un problema que es de cantidad de calor que se produce por convección. Tiene un poquito más de tontería porque hay que calcular el coeficiente de convección. Hay que obtener o que saber cuál es que hay que coger en cada caso, pero por lo demás igual de sencillo de siempre. Nos dice el ejercicio, dice, determina la cantidad de calor por hora, en kilocalorías hora, que se transmitirá por convección a la parte alta de una cazuela llena de agua. De momento llena de agua nos encontramos con que tenemos un líquido, con lo cual ya sabemos que estamos en zona de líquidos, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y se nos produce en dos situaciones, dice, en el momento en que la temperatura interior es de 25 grados centígrados, es decir, será el caso en el que el líquido está en reposo, que sería este de aquí, y después de empezar a hervir. Cuando estamos hirviendo es líquido en ebullición, que sería este otro caso, que sería el caso B, por así decirlo. La temperatura en la parte inferior es de 200 grados centígrados, es decir, nosotros tenemos puesto la cazuela y la base de la cazuela, lo que entra en contacto directo con el agua, está a 200 grados centígrados, y el diámetro de la cazuela es de 25 centímetros. Bueno, aquí he puesto los datos. En el caso A, vamos a hacer el caso A, que el caso A ya os digo que es en el cual tenemos una temperatura inferior de 25. Este sería el caso A. Y después tendríamos el caso B, que es después de empezar a hervir, que tendríamos el apartado B. Primero que hay que hacer es calcular es el diámetro que tenemos nosotros de nuestra cazuela, pasarlo de centímetro a metro. Sí que podemos hacer un primer cálculo que nos dicen que diámetro son 25 centímetros. Nosotros lo que vamos a hacer es pasarlo. Vamos a hacer un cambio de unidades, centímetros abajo, metros arriba. Sabemos que un metro son 100 centímetros, por lo cual los centímetros se nos van y nos quedan 0,25 metros. Bueno, ese es el diámetro. El diámetro nos va a servir, yo lo pongo un poco claro con nuestra nube, como hacemos siempre, ¿de acuerdo? Nuestra nube nos decía que la fórmula que tenemos que trabajar cuando estamos trabajando por convección, es que la cantidad de calor es igual a nuestro coeficiente de convección multiplicado por la superficie de contacto por temperatura final menos temperatura inicial y multiplicado por el tiempo. Esta es nuestra fórmula, nuestra idea que tenemos que tener en nuestra nube. Si os dais cuenta, con el diámetro de la cazuela lo que estamos intentando calcular es nuestra sección. Y si os fijáis también en el enunciado, nos dicen que es cantidad de calor por hora. Fijaros en kilocalorías hora, lo cual quiere decir que esta fórmula nosotros vamos a hacer una pequeña variación y vamos a pasar el tiempo al otro lado, con lo cual tendríamos cantidad de calor partido por tiempo, que va a ser igual al coeficiente de convección por la superficie y por las variaciones de temperaturas que se produzcan. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces lo que tenemos que calcular es la superficie. ¿Qué pasa? Que la superficie, nosotros sabemos que la superficie del círculo es pi por el radio al cuadrado. Tenemos dos opciones para hacer esto. Una, podemos decir que el radio es igual al diámetro partido por 2, con lo cual tendríamos que sería 0,25 metros partido por 2, que es 0,125, y entonces de aquí ya tendríamos que la superficie es igual a pi por 0,125 metros elevado al cuadrado, que esto nos sale aproximadamente 0,05 metros
cuadrados, o podríamos optar por otra cosa. Podríamos poner que nuestra superficie es igual a pi por radio al cuadrado, pero sabemos que el radio es igual al diámetro partido por 2 elevado a todo al cuadrado, con lo cual tendríamos pi por d cuadrado, partido por 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Si operamos, pi por 0,25 elevado al cuadrado partido por 4 nos sale aproximadamente lo mismo, de acuerdo, que es 0,05 metros cuadrados. Depende de los decimales que cojamos, nos va a salir 0,049, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos saldría esto. Ya tenemos hecho nuestro cálculo de superficie. Si os dais cuenta, por nuestra fórmula tendría prácticamente todo hecho. Ahora tenemos un problema. Nos dicen dos casos. Vamos a resolver el caso A. En el caso A, estos son nuestros datos, y aquí el kit de la cuestión no es aplicar la fórmula, que es muy sencilla. Hemos llegado a la conclusión que la fórmula es que la cantidad de calor por hora, que es partido por tiempo, va a ser igual a nuestro coeficiente por la superficie por la variación de temperatura. Aquí el kit de la cuestión está a calcular cuál es alfa. Nos está diciendo que es en una cazuela que está llena de agua en estado líquido, con lo cual ya os digo que tenemos que utilizar el coeficiente de convección de líquido en reposo. Porque está a 25 grados, no está hirviendo, está a 25 grados, con lo cual tenemos agua a 25 grados, con lo cual sería líquido en reposo. Aquí nuestro coeficiente sería este de aquí, ¿de acuerdo? El de 500. Con lo cual esta duda ya la hemos resuelto. Hemos resuelto esta duda que tenemos aquí, y realmente lo que tenemos que poner aquí son 500 kilocalorías partido metro cuadrado hora grado centígrado. Pasaríamos a resolverlo, con lo cual tendríamos aquí 500 calorías metro cuadrado hora grado centígrado por nuestra superficie, que era aproximadamente, de acuerdo, 0,05 metros cuadrados, por la diferencia de temperatura, que estamos hablando entre 200 grados centígrados que tiene la superficie que está en contacto con el agua, y los 25 grados que tenemos ahí. Pues bueno, operando nos saldría aproximadamente 4.295,15 o algo así aproximadamente, ¿de acuerdo? Kilocalorías partido hora, ¿vale? Porque haz cuenta que es la cantidad de calor por tiempo. Sería el caso A. El caso B, tenemos estos datos, tenemos exactamente igual que el diámetro son 25, la temperatura que me está diciendo serían 200 grados centígrados de temperatura final, que es la cual nos encontramos, y en el caso, perdón, esto está aquí equivocado, y en el caso de la temperatura inicial de punto de ebullición, sabemos que el agua empieza a hervir a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados. Con lo cual, la fórmula va a ser exactamente igual y volvemos a tener la duda de, oye, ¿cuál es mi coeficiente de convección? Bueno, pues mi coeficiente de convección, estamos todavía con un líquido, pero estamos con un líquido en ebullición. Es decir, que nos encontramos con el caso de líquido en ebullición, que son 10.000. Con lo cual la duda se nos ha resuelto. Quitamos esto de aquí y ponemos nuestra constante, que son 10.000 kilocalorías partido metro cuadrado hora grado centígrado. Pasaríamos a resolverlo con la misma fórmula que hemos hecho antes, es decir, la cantidad de calor por hora, cantidad de calor partido por tiempo, es igual a nuestro coeficiente de convección por la superficie
por la variación de temperatura. Este es el caso B, ¿de acuerdo? Donde tenemos que son 10.000 kilocalorías partido metro cuadrado horas grados centígrados por la superficie que hemos dicho que aproximadamente era 0,05 metros cuadrados por la variación de temperatura. Cuidado, en el caso primero el agua estaba conforme había salido del grifo y entraba en contacto con una superficie de 200 grados centígrados, y en el segundo está a punto de hervir, está empezando a hervir, con lo cual la temperatura que nos encontramos no son 25, sino que son 100 grados centígrados, ¿de acuerdo? Serán 200, que es la temperatura que está en la superficie de nuestra cazuela, que está justo en contacto con el líquido, en la primera capa, y después el resto que está hirviendo, que son 100. Y eso, si operamos, nos salen aproximadamente unos 49.087,38 kilocalorías hora. Ya os habéis dado cuenta que el kit de la cuestión pasa en saber elegir cuál es nuestro coeficiente de convección y cuál es la temperatura inicial y final. En el caso de que está empezando a hervir, el diferencial es a partir de 100 grados. En el caso de que estuviésemos en líquido en reposo, es la temperatura que nos encontramos cuando el agua está saliendo del grifo, ¿de acuerdo? Que ponemos en contacto con la cazuela. Bueno, pues espero que haya quedado resueltas las dudas.